Muy buenas tardes. Bienvenidos todos al aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. En esta ocasión el tema que nos convoca son los modelos meteorológicos, los modelos sobre todo de predicción meteorológica. Ya hemos tenido alguna charla que la hemos centrado sobre todo en los modelos climatológicos, un poco al hilo de la concesión del premio Nobel a Hasselmann y Manabe, como pueden recordar. Los modelos, el título de la charla es los modelos meteorológicos, un ejemplo de colaboración científica. La semana pasada tuvimos otro ejemplo de colaboración científica dentro del ámbito meteorológico, pero en otro tema, digamos, muy distinto, como es la colaboración en la investigación de la Antártida, toda la problemática de obtención de datos en situaciones especialmente difíciles, etc. Y hoy Daniel Santos nos va a hablar también de la colaboración científica en meteorología, pero desde luego en un ámbito mucho más relacionado con, digamos, los aspectos de la modelización científica, el uso de sistemas de computación, etc. ¿no? La meteorología, digamos, que abarca muchas facetas. El doctor Daniel Santos Muñoz desempeña actualmente su labor profesional en el Servicio Meteorológico danés, donde comparte su tiempo siendo project leader del grupo de sistemas de modelo Harmony Arom dentro del consorcio HIRLAND y es líder del área de sistemas en el consorcio ACORD también. Sus líneas de investigación se centran en el modelado atmosférico y la supercomputación. Colabora activamente con el grupo MCAM de la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente fue investigador en la Universidad de las Islas Baleares, en AMED, Puertos del Estado, consultor científico de la Fundación CENER-CIEMAT, investigador visitante en el DTC-NCAR de Boulder, en Colorado. Tiene también labor docente, ha llevado a cabo, ha participado en diversos cursos y másteres de posgrado, ha participado en 17 proyectos relacionados, nacionales e internacionales, y cuenta con más de 20 publicaciones científicas. También ha participado en el sector privado, donde ha realizado labores de consultoría científica y de supercomputación para la multinacional HP. Y ha llevado a cabo proyectos relacionados con la modelización numérica del viento para Oritia y Boreas. Es también reseñable que ha realizado también divulgación científica en diversos medios de comunicación, en conferencias, en cursos, en redes sociales y en diversos blogs. Bueno, pues entonces agradecemos desde la Asociación Meteorológica Española la participación de Daniel Santos, de este experto acreditado en el tema en el que hoy nos va a ilustrar como un ejemplo más de esa labor de divulgación científica. En cuanto a la mecánica de la charla-conferencia, pues es la misma que estos días de atrás. En primer lugar va a exponer Daniel Santos. A continuación abriremos el turno de preguntas, para lo cual, por supuesto, invitamos a todos los asistentes a que participen, bien sea con preguntas o con sugerencias, comentarios, para lo cual pues deben de levantar la mano pulsando el correspondiente botoncito. Recordamos asimismo, por los temas de protección de datos, que se grabará esta parte de preguntas que venga a continuación de la exposición y quedará luego a disposición en redes sociales, en YouTube, por ejemplo. Entonces, cada cual que sea cuidadoso en elegir si desea aparecer con su rostro, solo con su voz, o incluso existe la posibilidad de comunicar a través del chat. Y una vez terminada esta fase de preguntas o comentarios, pues volveremos a dejar abierta la charla, pues para los que deseen ya, pero fuera de grabación, pues podremos tener una tertulia, digamos, más distendida e informal, si hay quórum, ¿no? y si apetece. Bueno, y sin más le doy el paso a Daniel, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, lo primero, gracias por invitarme a esta aula Francisco Morán y gracias por hacerme partícipe de esta iniciativa de la Asociación Meteorológica Española y siempre digo que la divulgación y contar un poco lo que hacemos los que vivimos de fondos públicos, ya sean en este caso españoles o europeos, es una obligación, y rendir cuentas al
al ciudadano y a la gente que esté interesada en qué se invierte su dinero, es una labor que a mí me encanta y es una labor que intento mantener con cierta frecuencia, y espero que hoy sea uno de esos días en los que lo que vengo a contar resulte interesante y al menos justifique una pequeña, muy pequeña parte de mi sueldo y de la inversión que la sociedad hace en el trabajo que hacemos. Lo primero, ¿por qué he decidido que quizá es tan importante hablar de cooperación y es tan importante hablar de ciencia y es tan importante reflejar los esfuerzos que se hacen en la predicción del tiempo y en la meteorología en general y cómo se generan estas predicciones? Pues bueno, vivimos en una sociedad que no solo que vive inmersa en una sociedad de la información, donde podemos acceder a multitud de fuentes, a multitud de detalles, a multitud de informaciones, pero también a multitud de bulos y desinformaciones. Y la meteorología no es ajena a ello. Aquí tenéis una imagen sacada de prensa recientemente sobre Cabañuelas, sobre que si trabajadores de AEMET han confesado que se fumiga, que si la marmota predice el tiempo, que si el BOE justifica las fumigaciones masivas o no, que si las olas de frío tienen sentido en un contexto de cambio climático. Pues yo creo que ante este mundo de tanta información y desinformación, lo mejor que se puede hacer es intentar explicar cómo se hacen las cosas desde la parte científica y cómo se coopera y cuáles son los esfuerzos que hay detrás de ello para básicamente demostrar de alguna manera que esos esfuerzos merecen la pena. No solo en temas de información, sino también hay que considerar el costo, aunque sea un poco pragmático o quizá un poco difícil de ver, pero es el costo que tienen los eventos meteorológicos y climáticos en Europa. El número de 115.602 decesos, unas pérdidas de más de medio millón de euros y 162 en pérdidas aseguradas, pueden justificar que la meteorología tiene un interés, aunque sea solo pensándolo desde el punto de vista pragmático, para reducir los costos y, evidentemente, estos daños tanto en bienes como en personas. Desde hace mucho tiempo, para reducir estos impactos y para facilitar una información de calidad, siempre hemos intentado predecir el tiempo y el clima. Y a mí me gusta usar esta frase de abajo, que está en el título de esta parte, que es cuando alguien te dice, es que es muy fácil acertar, no sé, siempre digo que es lo mismo, es muy fácil acertar la lotería del domingo con el diario del lunes, pero no es tan fácil acertar qué es lo que va a pasar en los próximos días en cuanto al tiempo. Si echamos la vista atrás, la historia de la meteorología desde el punto de vista científico no tiene tantos años. Fue en 1904 cuando un famoso meteorólogo noruego, Bjerknes, fue el que primeramente estructuró las ideas de cómo hacer predicción meteorológica basada como un problema de mecánica y de física. Y no fue hasta 1922 cuando Lewis Fry Richardson pensó que esa predicción del tiempo se podía abordar desde un punto de vista numérico. Como todos sabemos, ese punto de vista numérico requería un trabajo enorme y Richardson estimó que necesitaría unas 64.000 personas, Human Processing Units, para procesar el tiempo para todo el globo y ser capaz de hacer predicciones. Por desgracia, nunca esta idea de tener 64.000 predictores o 64.000 calculistas haciendo predicciones del tiempo nunca se vio la realidad, pero tuvimos la suerte de que posteriormente, en 1950, aparecieron los primeros grandes ordenadores. Grandes en tamaño, no grandes en potencia, pero al menos fueron grandes en tamaño. Y el primero que se utilizó para hacer una predicción meteorológica fue el famoso ENIAC, y fueron Charney, Fjord y von Neumann los que hicieron las primeras predicciones del ordenador. Había rumores de que cuando encendían el ordenador para calcular, las luces de la ciudad se apagaban debido al consumo energético. Pero bueno, al menos ya
existía un mecanismo en el cual el fundamento matemático y físico de la predicción meteorológica, aunada con el poder de cálculo de los ordenadores, nos permitía conocer con ciertas horas de anticipación lo que podía pasar. Y esto no ha cambiado mucho. Se han ido introduciendo nuevos conceptos y yo creo que el concepto más importante, que es desde el año 1963, fue el concepto que Lorentz introdujo sobre que pequeños cambios en las condiciones iniciales del problema de la predicción pueden dar lugar a soluciones muy diferentes. Esto en la literatura es conocido como el efecto mariposa, debido a una charla que dio el mismo Lorentz, en el cual vino a decir que quizá un aleteo de las alas de una mariposa podría modificar tanto la condición inicial que podría generar un tornado en Texas. Desde entonces sabemos que la atmósfera tiene situaciones más predecibles, medianamente predecibles o impredecibles. Ahora mismo, con el bloqueo anticiclónico que tenemos encima y con los tantos días que lleva sin haber precipitación en gran parte de España, la situación, por desgracia, es bastante predecible y el bloqueo es bastante estable, con lo cual estaríamos en un flujo de los de primera parte superior, en el cual, aunque cambiemos un poco las condiciones iniciales del problema, parece claro que las precipitaciones no van a llegar de forma masiva. En el caso de un caso semipredecible sería si hubiese una cierta incertidumbre en cuanto a la evolución de la situación, y un caso muy impredecible se puede dar en una situación, por ejemplo, de localización de tormentas o flujos muy complejos. Desde entonces, lo que hemos ido usando, aparte de esos modelos físico-matemáticos y los ordenadores, descubrimos que una manera muy buena de trabajar para entender cuánto o qué dificultad hay para predecir un evento y evaluar la capacidad de predicción es el uso de los ensembles. Si suponemos que la situación inicial de la atmósfera es este punto azul, lo que nosotros hacemos con un sistema de ensembles o de predicción por conjuntos es generar un número de simulaciones cercanas al instante inicial que hemos estimado de la atmósfera. Ese número de simulaciones iniciales nos permite construir una distribución de probabilidad alrededor de ese estado con una distribución de probabilidad de los estados posibles de la atmósfera inicialmente. Y la evolución de esos estados nos da una probabilidad, una medida de la incertidumbre de la predicción y una distribución de probabilidad de la situación atmosférica. Con un poco de suerte, si el sistema ha funcionado bien, seremos capaces de contener en esa probabilidad inicial de las condiciones iniciales el estado inicial, y la evolución, que aquí vendría representada por la línea roja, nos estará contenida en esa distribución de probabilidad y tendremos un sistema de predicción por conjuntos o un EPS que nos ayuda a hacer mejores predicciones. En resumen, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Pues hoy en día lo que tenemos son modelos numéricos en los cuales utilizamos grandes programas informáticos. Debido al requerimiento del volumen de datos que usamos para establecer condiciones iniciales o de contorno del problema, y la complejidad de estos modelos y la urgencia de tener soluciones para los próximos 24, 48, 72 horas o incluso para los 10 o 15 próximos días, necesitamos un gran poder de computación, con lo cual probablemente si chequeamos el top 500 de los ordenadores más potentes del mundo, gran parte de esos ordenadores están dedicados a la meteorología y a la modelización climática. Evidentemente, necesitamos información para esa condición inicial y, por suerte, cada vez tenemos más información. Cada vez tenemos más información que proviene de todo tipo de fuentes y algunas fuentes muy novedosas que durante esta charla trataré de dar algunas pinceladas sobre ellas. Pero tenemos satélites que fueron el gran cambio en la predicción meteorológica. Los aviones reportan, tenemos boyas, tenemos observaciones en suelo, tenemos radiosondeos, tenemos todas las fuentes de información que podemos.
Y en general, poco a poco este problema se está convirtiendo en un problema de Big Data en el manejo de las informaciones y en el manejo de las salidas de modelos. ¿Por qué? Porque tenemos un alto volumen de datos, unos datos que tienen un valor. Necesitamos que esos datos sean veraces, necesitamos visualizar esos datos. Tenemos una variedad de datos muy diferente en cuanto a observaciones y luego en cuanto a cómo expresar esos datos. Tenemos una gran velocidad en cuanto a la necesidad de actualizar la información. Y básicamente cumplimos gran parte de todas esas 8 Vs que a la derecha representa el Big Data. Estos modelos que utilizamos con estas condiciones iniciales hay de diversos tipos, pero yo siempre digo que el mundo o una imagen del mundo es esta y lo que ve el modelo o lo que hacemos con los modelos es una simplificación de la realidad. Y a mí me gusta poner esta imagen porque me encantan los Legos y creo que representa muy bien que el mundo, aunque sea una imagen, se parece más a lo de la izquierda que a lo de la derecha. Y nosotros, los que nos dedicamos a la modelización, vivimos más en el mundo de la derecha dentro de los ordenadores que en el mundo de la izquierda. O sea, no hay que perder de vista que un modelo es una simplificación de la realidad y por mucho que queramos, hay cosas que los modelos no van a poder ver porque son una simplificación de la realidad. Dentro de estos modelos hay multitud de modelos de diversas características, pero en un principio lo más fácil es un modelo que cubra todo el globo. Y dentro de estos modelos que cubren todo el globo hay los mayores centros meteorológicos o autoridades meteorológicas tienen modelos globales. Los americanos tienen el modelo GFS, los japoneses tienen el modelo GSM, la UK Met Office tiene el modelo unificado, el gobierno de Canadá tiene el GPDS, el DWD alemán tiene el ICON, Meteo France tiene ARPEJ y el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, que es un ejemplo de colaboración en el que vamos a ver unos pocos más detalles por razones que iremos viendo durante la charla, tiene su modelo IFS. ¿Qué es un modelo global? Pues básicamente está tratando de representar la dinámica de los procesos en la atmósfera y los procesos físicos que ocurren en ella. Lo que pasa es que cada vez estos modelos van teniendo más componentes. Antiguamente los modelos meteorológicos básicamente tenían componente de upper air y un componente de superficie muy simplificados, una interacción entre ellos y los procesos físicos que había que modelizar, pero ya se envuelven en estos modelos globales y en otros de área limitada se incluyen la interacción con el ecosistema marino, o sea, con el ambiente marino, los procesos de superficie, los procesos de composición, la contaminación, con lo cual hemos pasado de tener modelos muy simplificados a tener modelos tierra, modelos que incluyen multitud de interacciones. Un ejemplo de esto, que por eso he querido mencionarlo, es el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo. El Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo es la unión de 34 estados en un único instituto que permite hacer predicciones 24/7 y los datos están disponibles para los estados miembros, que son representados por los centros meteorológicos nacionales. Y además, recientemente, su política se está abriendo al Open Data, con lo cual no solo los estados miembros, sino gran parte de la ciudadanía puede acceder a la información y datos que el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo genera. El Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo ejecuta o tiene lo que el modelo que utilizan se llama IFS, Integrated Forecasting System, y como hemos mencionado es un modelo tierra. ¿Por qué? Porque tienes no solo las interacciones de la atmósfera y el suelo, sino también tiene acoplado un modelo de océano y varios modelos acoplados, lo que hace que cada vez sea mucho más realista. Recientemente, la última versión, que nosotros lo llamamos ciclos, el último ciclo del modelo o versión del modelo es la 47R3. Se actualizó el pasado 12 de octubre del año pasado, en 2021,
Y ahora mismo es un modelo que tiene diferentes, no sé cómo decirlo en castellano, sabores, diferentes versiones. Y tiene una versión de alta resolución a 9 kilómetros y 137 niveles a la vertical que permite hacer predicciones del día 0 hasta día más 10. Y luego tiene un ensemble, una predicción por conjuntos, a 18 kilómetros, 137 niveles, que también cubre desde el día 0 al día 15, y un ensemble extendido que igual tiene 36 kilómetros de resolución, 137 niveles y que va del día 16 al día 46. Lleva 40 años haciendo predicciones. Si nos fijamos, la simplificación, esto es una evolución en las imágenes, es una evolución de la misma predicción del mismo instante realizada por diferentes versiones del modelo con diferentes resoluciones durante los últimos 40 años. Si nos fijamos, al principio el grado de detalle que teníamos era muy pequeño debido a la falta de capacidad de cálculo y a las simplificaciones del modelo, y según ha ido evolucionando en las tres canicas azules que vemos, el grado de detalle cada vez es mucho mayor y es más realista. Siempre digo lo mismo, no es lo mismo realista que real. Realista quiere, en mi opinión, quiere decir que se asemeja a una realidad, pero no es real porque al fin y al cabo sigue siendo un modelo, y muchas veces, debido a la granularidad del problema, la realidad ni tan siquiera la conocemos. Conocemos que el modelo se asemeja a algo que parece real, pero que no es real. Una de las características más importantes de este modelo es que todo el mundo lo primero que pregunta es cuál es el mejor modelo, y quizá hay una respuesta. Hay un centro de verificación de modelos globales, que está aquí el enlace por si queréis consultarlo, y gestionado por la Asociación Meteorológica Mundial. Y en el caso del modelo de alta resolución determinista, estos gráficos corresponden a los datos en 850 milibares, el análisis, y en 500 y en superficie. Y vemos en todos los alcances y en todas las soluciones el modelo del centro europeo, que es la línea roja, está por debajo en cuanto a todos los modelos, excepto en algunos momentos. Es decir, parece claro que el modelo del centro europeo, el IFS, es el modelo a batir desde el punto de vista determinista. Y esto llevó, no por ser el mejor, sino hay un paper muy reciente en Nature que viene a contar que la predicción numérica ha tenido una evolución muy silenciosa, pero una evolución muy evidente. Una evolución muy evidente porque cada 10 años somos capaces de mejorar las predicciones, adelantar las predicciones un día. Y esto es increíble, es realmente increíble. Tan increíble es como cuando alguien dice que los meteorólogos o los modelos solo pueden hacer predicciones a 24 o 48 horas. A partir de ahí no se puede ver nada. Bueno, eso no es del todo cierto. No es del todo cierto. Y por ejemplo, esto es un ejemplo de una ola de calor en el cual el panel de la derecha abajo fue lo que finalmente ocurrió, y vemos la señal que el modelo del centro europeo, los modelos del centro europeo predecían con 2,5 semanas de antelación. Con 2 semanas de antelación ya había señal de lo que luego ocurrió, que fue esa ola de calor, y con una semana y media de antelación no solo había señal, sino que había claros indicativos de que los valores máximos se podían alcanzar en ciertas zonas que son bastante similares, aunque menores en extensión de las que se alcanzaron. Es decir, somos capaces de predecir cosas. Somos capaces de predecir cosas con 2 semanas o una semana y media. Lo que no somos capaces de predecir es si lloverá el domingo a las 4 de la tarde sobre un pueblo de La Rioja, y esa lluvia será de ese grado de detalle. No podemos darlo con 3 semanas de antelación. Pero sí que podemos dar información muy útil. Este año, precisamente,
el Centro Europeo cumple, el EPS del Centro Europeo cumple 30 años. En este otoño llevamos 30 años haciendo predicciones por conjuntos. Y yo, durante toda esta charla que acabaré, me seguiré preguntando por qué pensamos que la sociedad no está preparada para entender las predicciones probabilistas, cuando ya llevamos 30 años haciéndolas. Haciéndolas desde el punto de vista numérico, que lo que tendremos que aprender es a cómo comunicarlas. Y pasados estos 30 años, el mapa que tiene el Centro Europeo para los próximos 20 años, o 30 años realmente, porque esto salió, próximos 10 años, es mejorar el sistema a tierra, y si nos fijamos es generar EPS o sistema de predicción por conjuntos de 3 o 4 kilómetros de resolución. El modelo conocido como determinista o de alta resolución desaparece. Es decir, en un futuro solo se está pensando en trabajar con sistemas de predicción por conjuntos. O sea, hemos tenido 30 años para aprender cómo usarlos, 30 años para aprender, o quizás menos, para aprender cómo divulgarlos, pero se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo en el sentido de que todos los centros vamos a sistemas por predicción de conjuntos y el modelo de alta resolución determinista va a desaparecer. Evidentemente se va a intentar mejorar la obtención de nuevos datos con nuevos sistemas de observación y intentar acoplar todos estos diferentes modelos para hacerlos compatibles y para que la influencia del suelo, del océano y de los movimientos en la atmósfera sean mucho más realistas. Otra de las cosas que va a cambiar y que está cambiando y muy, muy, muy rápido es que durante muchos años hemos vivido pegados al mundo de la supercomputación. Yo personalmente muy, muy pegado. Entonces, nuestro tipo de arquitecturas estaban basadas en lo que se llaman CPUs tradicionales y nuestros modelos estaban desarrollados para ese tipo de arquitectura, pero han venido las GPUs, que son las Graphical Processing Units, y han venido a dar la vuelta al mercado y todo el mundo queremos tener una versión de nuestro modelo que sea capaz de ejecutarse en este tipo de arquitecturas. ¿Por qué? Porque este tipo de arquitecturas es mucho más eficiente, mucho más barata y además ha abierto otro camino de investigación que es el Machine Learning, el Deep Learning o la inteligencia artificial. Porque estas GPUs tienen un montón de herramientas que permiten ser usadas en este tipo de arquitecturas. Es decir, estamos viviendo un cambio muy grande en cuanto a la codificación de estos modelos y un cambio muy grande en cuanto a un nuevo abanico de posibilidades que nos ofrece la nueva computación. Evidentemente, ya hemos comentado que tenemos un montón de fuentes de información y de observaciones. Y esas observaciones son otro ejemplo de comunicación. El Sistema Global de Telecomunicación, el GTS, de la WMO, es el sistema que nos permite recibir en casi tiempo real todas las observaciones que se reciben en el mundo para determinar una condición inicial del modelo y poder lanzar simulaciones en formato EPS o en formato determinista y poder hacer esas predicciones lo antes posible para tomar decisiones. Esto es un ejemplo del nodo de comunicaciones de Europa para que veamos cómo se comparten podemos mirar, en algún momento estará, por ejemplo, hay nudos en Toulouse, en Offenbach, en Copenhague, en Exeter, el Centro Europeo. ¿Cómo se transfiere la información entre absolutamente todos los nudos de comunicaciones y cómo se comparte la información de estas observaciones? Tradicionalmente siempre pensábamos que lo importante era tener muchas observaciones convencionales. En la década de los 70, con la aparición de los satélites, este juego cambió y gran parte de los datos que se necesitan para inicializar un modelo, para hacer un ciclo de análisis, que es como se llama técnicamente hacer un análisis con el modelo, son datos de satélite. Pero esto es un ejemplo del año 2020 de las observaciones que le llegaron y que fueron asimiladas
por el Centro Europeo. Esto es en cuanto a observaciones, para hacer una sola simulación. Observaciones convencionales, otro tipo de observaciones convencionales, en este caso boyas, vuelos de aviones, aircrafts, una imagen de todas las observaciones de AMVs, Atmospheric Motion Vectors, que son vientos derivados por satélite, datos de TEM y de Pilot en los aeropuertos y radiosondeos, vuelos de imágenes de AMSUA y RTMS recibidas en un solo instante, escaterómetros y sondeos, ozono y ASI y otros satélites, más satélites, el uso de GPS, no nuestros GPS, sino una red de GPS que nos permite sacar profiles mediante radioocultaciones o delays en la señal, estimaciones para salinidad y de temperatura del océano para el modelo de océano, uno de los últimos satélites que son los datos de Aeolus. Como vemos, el volumen de información que se maneja es tan sumamente grande que hasta el COVID impactó en algún tipo de información. En este caso, el COVID, debido a la reducción de actividad de los vuelos, vemos una imagen de marzo del 2020, 2 de marzo y el 23 de marzo del 2020, vemos como la reducción de vuelos, tan significativa de vuelos, redujo la información meteorológica que se suministraba, con lo cual se hizo un programa especial de un incremento de radiosondeos para que esta reducción de información que producen los vuelos no afectase a la calidad de las predicciones meteorológicas. Bueno, pues tenemos un modelo global con un montón de datos de observación que se transmiten por una red global también compartida, pero también este modelo global hemos visto que tiene una resolución baja entre comillas. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en esto 20 años hablar de 9 kilómetros era hablar de una locura. Pues bueno, ahora lo llamamos resolución baja. Pero aún así, cada vez demandamos mayor información y mayor detalle y más precisión. Entonces, para abordar este problema, lo que se hace es que se saca un área dentro de un área de interés, lo que llamamos un área limitada, en la cual somos capaces de ejecutar un modelo con mayor grado de detalle y obtener una información más rápida, con mayor frecuencia y con más precisión y más detalles sobre ciertos fenómenos. Dentro de estos modelos de área limitada hay muchos y muy conocidos: el modelo WRF de Estados Unidos, el modelo ICON del consorcio Cosmo, el Unified Model del Centro Europeo, y estos tres que vemos aquí abajo, que se llaman AROM, ALARO y Harmony AROM, de los que vamos a hablar un poco más. Los modelos meteorológicos se desarrollan mediante el trabajo colaborativo de diferentes países. Como podemos ver en esta imagen, HIRLAM, que es el consorcio, uno de los consorcios a los que yo pertenezco, está en verde en esta imagen y está formado por Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlanda, Lituania, Holanda, o Países Bajos, mejor dicho, Noruega, España y Suecia. Tradicionalmente tenía su propio modelo que se llama HIRLAM y actualmente desarrolla una de las configuraciones canónicas, que ahora explicaré lo que es, que se llama Harmony AROM. También están los países en azul, que son los del consorcio ARLADIN, y luego hay otros consorcios más pequeños en Europa, como es SICOP, y el consorcio Cosmo, que está en amarillo, y la UK Met Office, que trabaja un poco independiente, pero que tiene socios en otras partes del mundo, que no son solo Europa. Entonces, estos consorcios desarrollan o sus modelos o alguna configuración de los modelos, y en el caso de HIRLAM desarrollamos un modelo meteorológico. En el principio hemos hablado del Centro Europeo. El Centro Europeo lleva desarrollando junto con Meteo France, lleva desarrollando su modelo global en conjunción. De hecho, en las primeras diapositivas he mencionado el ciclo 47R3, que es el modelo del Centro Europeo con el que lleva una R en el ciclo, en la versión. La R viene de Reading,
que es donde los headquarters o los cuarteles generales del Centro Europeo están. Hay que recordar que el Centro Europeo recientemente ha distribuido sus sedes en 3 centros, uno en Reading, que están los cuarteles generales, en Bonn y en otro en Bolonia, donde está la parte de supercomputación. Pues ese modelo 47R se comparte el código con el modelo global de Meteo France, que se llama Arpège y que se designa en cada versión con una T de Toulouse, que es donde están los cuarteles generales de Meteo France. Debajo de esos modelos, el Arpège como modelo global y IFS, existen unas versiones de área limitada basadas en estos códigos, que son llamadas Alaro y Arom. Alaro y Arom han sido tradicionalmente usadas por el consorcio Aladdin y utilizan una nomenclatura que no viene al caso. Y en el caso de Hirland, nosotros cogimos los códigos de Arom y hacemos una configuración canónica añadiendo nuevas características. Y en nuestro caso, las versiones del modelo se denotan por una H de Hirland. Es decir, los modelos globales son compartidos entre Meteo France y el Centro Europeo, el desarrollo, y de ese modelo, de esos dos modelos globales, del modelo Arpège y el modelo IFS, nacen una serie de versiones de área limitada y Hirland y Aladdin son los encargados de utilizar estas versiones de área limitada y desarrollar códigos. Estos códigos vuelven a llegar de alguna manera tanto a Meteo France y al Centro Europeo, porque esto es un proceso cíclico. Por eso se llaman ciclos y por eso tenemos cada vez un nuevo ciclo del modelo. Bueno, en Hirland es un consorcio que tiene, es el primer consorcio realmente de predicción meteorológica en Europa, de predicción numérica en Europa, y desde el año 2015 el Management Group de Hirland estaba formado por las personas que tenéis ahí en la foto y yo soy uno de los miembros del Management Group de Hirland desde el año 2015. En teoría, hay un acuerdo de colaboración con otros países, con los países de la DAN, para que en el año 2020 formara otro consorcio, que lo hablaremos luego, pero ha habido una extensión del proyecto Hirland a más allá de 2015, por lo que yo todavía sigo siendo Project Manager de sistemas en Hirland, al menos hasta final de este año, final del año 2022. ¿Cómo ejecutamos nosotros los modelos o cómo se ejecutan los modelos en Hirland? Pues en Hirland, os acordáis, he mencionado que en nuestros ciclos tienen una H, tenemos 2 ciclos actualmente activos en operaciones, que son el ciclo 40 y el ciclo 43. La mayoría de los países que veis o las áreas que se ven ahí en esta imagen, que son las áreas operativas que tienen los diversos países de Hirland, está formado por EPS o sistemas de predicción por conjuntos a 2,5 kilómetros de resolución, 65 niveles verticales y 72 horas de predicción. Hay algunos países que todavía no tienen activos EPS y tienen solo el modelo determinista con unas características similares, y es importante destacar que debido a la capacidad de computación y la capacidad de detalle que se pueden obtener de estos modelos, tenemos ciertas áreas de nowcasting que aquí están representadas en Islandia y hay una más en Copenhague que el Servicio Meteorológico danés está ejecutando a 750 y hoy a 500 metros de resolución. Es decir, somos capaces de hacer predicciones a una resolución tremendamente ambiciosa. Todos estos países, estos 10 países, colaboran tradicionalmente en muchos aspectos, pero desde recientemente han decidido generar un grupo de colaboración, por esto es tan importante la cooperación, para que las operaciones, es decir, los modelos operacionales, no la parte de investigación, sino la parte operacional, sea compartida. Y la idea es que en el 2027 este United Weather Centers tome el control de las operaciones para estos 10 países. Es decir, se van a hacer simulaciones comunes y luego simulaciones específicas por áreas, pero va a haber al menos probablemente un único gran ordenador que dé servicio a una simulación común que cubra a todos los países y
áreas específicas cuando se requiera un mayor detalle. Esta historia de cooperación lleva ya cierto tiempo. En un principio, los primeros que empezaron a cooperar, en vez de llamarse United Weather Centers, el primer nombre que tuvieron y que tienen actualmente es MedCoop. El MedCoop está formado por los países de la península escandinava y algunos países del Báltico, y ellos ahora mismo están colaborando y tienen en marcha una colaboración operativa basada en el ciclo 43 de Harmony, un EPS, un sistema de predicción por conjuntos que se llama MEPS, que tiene 15 miembros y 30 miembros cuando combinas, cada 3 horas puedes combinar, con lo cual ellos se benefician de compartir infraestructura computacional entre los países, compartir personal, compartir recursos y al fin y al cabo sacar una mayor productividad y poder hacer más cosas en común de las que probablemente podrían hacer país por país. Al igual que la nación MedCoop, ahora mismo está en marcha la cooperación entre los países que se llaman UWC West, United Weather Center Oeste, en la cual se pretenden ejecutar esas dos áreas que salen en la imagen, un área que se llama DINI por Dinamarca, Irlanda, Noruega e Islandia, y un área específica para Groenlandia e Islandia. Esas áreas se están planteando, se están haciendo experimentos y ya están en pseudo operación, o al menos en integraciones diarias en el ordenador del Centro Europeo, y se plantea hacer simulaciones a 2 kilómetros con un ensemble. Igual, vuelvo a insistir, los modelos deterministas desaparecen o hacer un ensemble de 10 o 25 miembros y actualizados cada hora o cada 3 horas. Esto está en preoperación. Durante este año se ha comprado un ordenador en común entre estos 4 países. Ese ordenador estará emplazado en Islandia y muy pronto, en teoría, a finales del próximo año, se comenzarán las operaciones en común. Si nos fijamos, esta cooperación operacional tiene una fase 0, que es de la que estamos hablando, del 2018 a 2022. Una fase 1, que es de 2023 a 2027, donde se hará una operación separada entre UWC West y lo que queda, o la parte de MedCoop, y en una fase 1 y una fase 2 en las cuales estos 10 centros meteorológicos pretenden compartir todo el trabajo. Y como vemos, el trabajo de operación va a residir en ellos, en UWC, y el trabajo de research residirá en Hirland o muy probablemente en ACOR. ¿Y qué es ACOR? Bueno, tras trabajar muchos años en Harmony Arom y acceder a los códigos de Meteo France y compartir el trabajo con muchos de los países de Aladán, se decidió en el 2020 que lo que se puede, tras mucho trabajo de coordinación, se decidió que lo que se podía hacer es hacer más efectiva esta colaboración y formar un nuevo consorcio que involucrase a 26 países. Las razones para ello es una mayor efectividad en cuanto a la investigación, y la idea es que este consorcio formado por 26 países, que se llama ACOR, la idea fundamental es que seamos más eficientes al desarrollar modelos de escala subkilométrica, con predicciones para el corto plazo o el nowcasting y hasta 3 días, y otra vez el uso de ensembles porque queremos saber sobre la predecibilidad. Al igual que eso, he mencionado antes el nuevo cambio de paradigma entre las arquitecturas. Tenemos que hacer códigos que sean más interoperables entre las diferentes configuraciones del modelo que hay, que sean más portables porque hay que instalarlo en diferentes computadoras, más flexible, y queremos modernizar todos los métodos de trabajo y establecer una mayor colaboración en cuanto a los códigos que se desarrollan entre todos y lograr una mayor efectividad en cuanto al trabajo que se hace. Este consorcio MedCoop ahora mismo tiene un grupo de management y podemos ver cómo hay un chair, que es Claude Fischer de Meteo France, hay un líder de integración que es Alexander Marie, una áreas líder, dependiendo
de cada parte del modelo. Hay una área dinámica, que es Ludovic, Patrick Samuelson en superficie, Carl Folterius en Quality Assurance, control de calidad, Henrik en EPS, Roger Reaman Pianina en asimilación de datos y Pete y Dan de Greve son los responsables en actividades transversales. Ahí yo tengo dedicado el 50% de mi tiempo en la gestión de la parte de sistemas. También hay 3 CSC leaders. Si recordamos, existía una versión de Arom, que es la que básicamente utiliza Meteo France. Existe otra versión del modelo que se llama Canonical System Configuration, que se llama Alaro, que la suelen utilizar los países que antes pertenecían al consorcio LACE, y la lidera Martina Tudor, y Jeanette Obli es la que representa a la configuración canónica que tradicionalmente se ha venido a conocer como Harmony Arom. Es decir, tenemos 3 sabores del modelo, 3 posibles configuraciones del modelo utilizadas por diferentes partes del consorcio, y nuestra idea es que sean cada vez más interoperables y buscar la mejor configuración que podamos obtener entre estos 26 países. ¿Y qué podemos hablar del futuro? O quizá del presente. Bueno, entre una de las cosas que he mencionado ha sido cómo se comparte la observación meteorológica. Y una de las cosas que ha venido para quedarse es el uso de datos no, digamos, no estandarizados o no meteorológicos puramente. Es lo que conocemos como datos crowdsource, tanto directos como indirectos. Esto es un ejemplo en el cual se está utilizando ya. Esto es una estación meteorológica particular que se puede adquirir, es conocida, se llama Netatmo, y si vemos la densidad de estas instalaciones, aún no estando estandarizadas, aunque tú puedas poner el sensor en cualquier parte de tu casa, el control de calidad permite extraer información útil de esas instalaciones, y junto con las instalaciones más profesionales permiten combinarlas. Y si vemos en el gráfico de la derecha, vemos como la temperatura en el caso de Noruega, vemos como sin Netatmo el grado de detalle que se obtiene en cuanto a la temperatura en superficie es el que vemos en el gráfico de la izquierda, y en el de la derecha el grado de detalle es mucho mayor gracias a la inclusión de estos datos de estas estaciones no profesionales. Pero ahí no nos quedamos. Estamos trabajando en la inclusión de datos de presión de los modelos. Estamos trabajando en un montón de información que se puede obtener gracias a las redes sociales en los impactos. Estamos utilizando cualquier fuente de información de wearables que haya. Estamos intentando obtener más y más información que podamos introducir en los modelos. Es decir, el cambio de paradigma es muy grande. Mientras antiguamente en los centros meteorológicos y el GTS era la mayor fuente o la única fuente de información para generar predicciones, ahora el mercado se abre, y se abre a un montón de fuentes diversas, las cuales hay que controlar, hay que tener un control de calidad y ver si producen un valor añadido en cuanto a las predicciones. He mencionado brevemente lo de las GPUs. Realmente el cambio de paradigma viene porque desde hace mucho tiempo la famosa ley de Moore, que venía a decir que la capacidad de computación podía seguir creciendo indefinidamente, parece que ha llegado a su fin. Es decir, no podemos seguir incrementando la capacidad de cálculo según van pasando el tiempo. Por una simple razón: el grado de miniaturización que hay de los transistores no permite incrementar el número de transistores por chip, con lo cual hay que buscar otras alternativas. Se buscaron las alternativas multicore, se establecieron otra serie de alternativas, y ahora una de las alternativas son estas GPUs, que permiten un procesamiento más rápido y permiten hacer predicciones a más bajo costo y ser mucho más eficientes. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguimos estudiando cómo son capaces de rápido de computar los modelos. Es una imagen, en la izquierda es una imagen de la velocidad de cómputo del modelo del centro europeo a 1,25 kilómetros de resolución.
tanto en forma hidrostáticas o no hidrostáticas. Esto simplemente es usando CPUs, sin usar GPUs. Pero viendo este cambio de paradigma, estamos trabajando en adaptar todos nuestros códigos a este nuevo tipo de arquitecturas. A la derecha veis un proyecto que tenemos con el Barcelona Supercomputing Center, o hemos tenido con el Barcelona Supercomputing Center, analizando en qué se nos va el tiempo en el cálculo del modelo. Podemos ver que hay transformaciones matemáticas en el espacio espectral, hay transformaciones en cálculos en puntos de rejilla, y podemos analizar en qué gastamos el tiempo de computación y tratamos de mejorarlo. No solo eso, no solo el cambio de paradigma viene por el tipo de arquitectura, sino también dónde está esa arquitectura. Tradicionalmente, todos los servicios meteorológicos tenían un centro de proceso de datos y tenían allí su superordenador. Pues eso está cambiando y cada vez esos ordenadores directamente o no están físicamente en el centro de cálculo. Por ejemplo, el Centro Europeo ha movido todo su cálculo, aun teniendo sus cuarteles generales en Reading, lo ha movido a Bolonia, con lo cual el ordenador ya no está dos pisos más abajo o cerca de donde está el propio desarrollador del código, ni tan siquiera el mantenimiento. O, por ejemplo, en el caso de UWC West, el ordenador que el Servicio Meteorológico danés tiene acceso va a estar localizado en Islandia. Pero al fin y al cabo es un ordenador físico y reservado para el uso meteorológico. Pero también estamos trabajando mucho en el uso de plataformas en cloud. Por ejemplo, tenemos adaptaciones del modelo Harmony Aron para trabajar con Amazon Web Services. Es decir, ya no necesitamos ni ordenador físico, sino podemos usar un servicio que Amazon, por ejemplo, provea y usar ese servicio para hacer predicciones meteorológicas. He mencionado las GPUs. Otra de esas líneas que han abierto las GPUs y la capacidad del cálculo es el uso del Machine Learning. El roadmap de cosas que se pueden, o la cantidad de cosas que se prevén que el Machine Learning haga es inmenso y estamos experimentando con ellas. No creemos que vaya a reemplazar a todo el modelo, pero desde mejorar las bases de datos de orografía y usos de suelo, hasta reconocimiento de huracanes, hasta análisis de salidas del modelo e interpretación, hasta incremento de reemplazar ciertas parametrizaciones, ciertas partes del modelo por partes de Machine Learning. Creemos que el Machine Learning va a entrar en todas las partes, en toda la parte de la cadena de modelización. No creemos que el modelo entero sea reemplazado, pero gran parte de la cadena de modelización, desde el preproceso a la integración del modelo hasta el postproceso, va a ser reemplazados por algoritmos de Machine Learning. Y esto es debido a que son muy eficientes y las GPUs ayudan muchísimo a ello. Otra de las cosas que prevemos y que ha entrado es las compañías. Las compañías están interesadas en hacer predicciones meteorológicas. Esto es un ejemplo de dos de las compañías que han anunciado y que siguen trabajando con sus propios modelos. Panasonic fue la primera que anunció, esto fue en el año 2016, y en el año 2019 IBM sigue anunciando que tiene un modelo que trabaja a 3 kilómetros. Es decir, las compañías, grandes compañías de tecnología, están interesadas en la predicción meteorológica. Y evidentemente una de las cosas que a mí siempre me gusta reseñar después de explicar toda la tecnología, todo lo que hacemos, es la comunicación. ¿Qué hacemos con este volumen inmenso de información que somos capaces de procesar, generar, analizar y tener? ¿Y cómo lo comunicamos a las autoridades, a los ciudadanos o incluso cómo se utilizan los medios de comunicación? Hemos empezado esta charla viendo que se generan muchos bulos o se generan cierto número de bulos alrededor de la meteorología, y evidentemente esta es una parte de la cadena que seguimos teniendo que trabajar, porque todo ese trabajo que hacemos de investigación, todo ese trabajo colaborativo de desarrollo, todo este trabajo colaborativo de generar cada vez mejores predicciones meteorológicas, no es nada si al final la comunicación, tanto para la toma de decisiones en la cadena de protección civil
tanto como para el uso particular o el uso profesional de las predicciones meteorológicas, no se hace bien. Con lo cual es una parte muy importante que tenemos que utilizar. Pues con esto creo que he cubierto el tiempo que tenía asignado. Llevo más de 20 años dedicándome a la predicción meteorológica. Espero que si tenéis alguna pregunta, cuestión, duda, poder resolverlas. Y si queréis contactar conmigo, ahí tenéis mi cuenta de Twitter y mi email en el Servicio Meteorológico danés. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Realmente nos has dado una visión, yo diría, muy completa. Nos has incluso hasta introducido algo en todo ese laberinto de siglas para la cooperación en los distintos tipos de organismos, consorcios en que cristaliza eso, que realmente es difícil no perderse ahí. Tú, claro, llevas mucho tiempo en eso y te lo sabes siempre. ¿No? Sí. Un poquito. Sí, uno de los motivos de la charla era para demostrar que la colaboración es tremendamente importante, que la colaboración evoluciona en nuevas formas de colaboración, porque los tiempos cambian, que es una barbaridad, que decía el otro, y entonces rápidamente hay que adaptarse. Nos hemos dado cuenta de que somos más fuertes unidos que separados. Entonces estamos buscando cómo generar aliados y cómo generar una mayor productividad porque es necesario, es estrictamente necesario. Exactamente, sí. Ahora, has dado, yo creo, una buena idea de lo complejo que es a veces esa colaboración, porque se parte de determinadas estructuras que van evolucionando, que hay que luego armonizar, que no se puede desmontar lo que había rápidamente para empezar algo nuevo, sino que hay versiones, colores, como decías, o sabores, como decías tú incluso, ¿no? Sí. Es un proceso complejo, ¿no? Es un proceso complejo, es un proceso bastante complejo. Y siempre me gusta decir que todo de lo que hemos estado hablando es de predicción operativa, predicción numérica operativa. Y eso no puede parar. O sea, yo no puedo llegar y decir mañana a cualquier organismo, a cualquier centro meteorológico, desenchufa lo que tienes y pon esto que es mejor. No podemos hacer eso. Entonces, ¿por qué? Porque los modelos operativos tienen una serie de cadenas, tienen una serie de usuarios, tienen una serie de engranajes que ya están engrasados en mayor o menor medida, y reemplazar una de las fuentes de información en su totalidad de golpe y plumazo es imposible. Entonces hay que hacer transiciones muy suaves, hay que tener mucho cuidado y tener muy claro cómo se hace todo ese procedimiento de cambio de un modelo a otro, de versión a otra. Hay un trabajo muy grande de armonización y de tratar de que la sensación es que la rueda no pare. La rueda no puede parar. O sea, no puede parar. Las predicciones meteorológicas se necesitan. Los aviones siguen necesitando predicciones meteorológicas para volar. La de Protección Civil sigue necesitando sus avisos si va a pasar algo para los que tienen que poner medios. Y eso no puede parar. No puedo decirle a un servicio meteorológico, para todo, durante un mes ponemos lo nuevo. No puedes hacer eso. Entonces, pues eso es más complicado. Es más complicado, efectivamente. Bueno, por supuesto, animamos a los oyentes, que no veo todavía ninguna mano levantada a hacer cualquier intervención, porque realmente hay bastantes personas conectadas para lo que solemos tener nosotros conectados en tiempo real, por así decirlo. Mientras, pues seguimos comentando. Sí, en esa, luego se me ocurre también que está el factor humano, ¿no? Que los equipos, la gente que se forma en determinados tipos de modelos, ¿no? Versiones. Vamos, todos sabemos por experiencia propia, los que nos hemos dedicado a la investigación, a la programación, que tú cuando te sientes muy cómodo con determinado lenguaje de programación, pues aunque venga otro que es mejor y lo sepas, siempre te lo tienes que aprender, tienes que hacer hay un esfuerzo ahí, y obviamente no somos robots, las personas, no nos pueden cambiar el chip. No. Y luego están los temas relacionados con eso, con el factor humano, me imagino, podemos decir, más un poco geopolíticos, ¿no? Porque entre países hay determinadas alianzas, ¿no? Que pueden venir incluso de históricas o lo que sea, ¿no? En un continente como Europa, por ejemplo, porque llama la atención a primera vista en ese mapa que mostraste ahí, con los colores esos de los distintos consorcios. Sí.
¿Cómo ves tú la posibilidad de una mayor integración, al menos a nivel europeo? ¿No? Porque hay, mostraste por lo menos hay 4 o 5, ¿no? Vigentes en el momento. Sí, ahora mismo, a ver si puedo. Espera un segundo. Si puedo enseñar la diapositiva y así le ponemos cara. A ver, físicamente, Hirlan y Aladdin, es decir, los de verde y azul, estamos unidos en Accord y poco a poco las diferencias serán menos. Cosmos son los países de influencia germana y tenemos una relación perfecta con ellos y sin ningún problema. Y SICOP es un pequeño consorcio que nació en Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Serbia. Y es un pequeño consorcio que está utilizando ahora mismo el modelo WRF para hacer sus pequeñas predicciones. Evidentemente aquí hay un tema geopolítico y hay un tema de organización y un tema histórico, pero la relación entre todos los consorcios, nosotros tenemos un meeting anual con todos los consorcios. De hecho, este mapa está generado todos los años actualizado por la persona que organiza el ULAN, que es el meeting que hacemos con el resto de los consorcios, y la colaboración incluso entre consorcios es tremendamente buena. ¿Cómo reducir el número de consorcios? Pues nosotros ya hemos dado el paso. Ahora que el paso lo den otros, pero bueno, el paso se está dando. Se está dando porque se ve que la colaboración es tremendamente importante intraconsorcio y entre consorcios que son diferentes. Ajá. Muy bien. Ya veo algunas manos. El primero, según el sistema, es Xavier Calvet. Cuando quieras, Xavier. Hola, ¿me oís? Sí. Hola, sí, perfectamente. Sí, Quizá, no, la pregunta es, bueno, si me realmente, permites, Xavier, os sí. podéis presentar brevemente los que habléis, porque... Sí, yo soy Xavier Calvet, yo trabajo en AEMET y trabajo en el SAF de Nowcasting, que trabaja con datos de satélites meteorológicos. La pregunta es, bueno, sencilla o complicada, no lo sé. Por lo que has dicho, entiendo que el consorcio Hirlam se va a convertir en Accord, ¿no? Sí, se va a integrar en Accord. De hecho, estamos ya integrados en Accord. Lo que pasa es que estamos viviendo un periodo de transición que en teoría acababa este año y ya éramos full Accord y desaparecía Hirlan, pero debido a la aparición de estos, realmente debido a la aparición del UWC y que Accord todavía necesita un mayor rodaje, probablemente Hirlan dure un pelín más de lo que estaba esperado. Es decir, haya una pequeña extensión más, pero sí Hirlan desaparecerá. Como muy tarde en 2025 desaparecerá. 2025, vale. Y Harmony sería el nombre del modelo, ¿no? Entiendo. Harmony es una de las 3 configuraciones que el consorcio Accord desarrolla. Actualmente Harmony la desarrolla Hirlam, pero hay otras 2 configuraciones más, es Arom, que es Arom Francia, que es la que utiliza Meteo France, y Alaro, que se utiliza en los países, el resto de países de Aladdin. Entonces, hay otros países que también usan Arom, pero en general es un modelo usado por Meteo France y algunos países de Aladdin. Es decir, Harmony es el modelo que tradicionalmente desarrolló Hirlan. Cuando desaparezca Hirlan será integrado dentro de Accord y Accord será capaz de ejecutar 3 diferentes configuraciones si se considera necesario o al final se unifica en una única configuración que se utiliza en todos los países. Vale, muchas gracias. Muy bien, gracias, Xavier. Doy el paso a José Luis Cervantes. Adelante, José Luis. Veo, José Luis, tienes la mano levantada, si nos oye. Bueno, parece que José Luis tiene algún problema de conexión o algo. Entonces paso a la siguiente petición. Rafael Requena. Cuando quieras, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me oís ahora? Sí, perfectamente. Sí. ¿Qué tal, Daniel? Hola, pues... ¿Cómo estás, Rafa? Nada, otra vez, pues yo quería preguntarte, en una ocasión me dijiste, pues eso, que lo correcto sería que empleáramos siempre
cuando hablásemos del Harmony dijéramos Harmony Arom, que no dijéramos Harmony solo, ¿no? Sí. Yo te hice caso desde entonces y siempre que digo Harmony pongo Harmony-Arom, ¿no? Pero me sigue quedando pues sí, pues la misma duda, ¿no? ¿Qué diferencia realmente hay? O sea, cuando nosotros utilizamos el Harmony mirándolo con nuestras herramientas en AEMET, ¿qué diferencia hay de mirar, por ejemplo, el Arom en, pues, yo Arom sé, France. en la página de Meteo France, por ejemplo? ¿No? Teóricamente debería dar lo mismo, ¿no? ¿O no? No, Esto no es lo que tiene. me gustaría que me explicaras. No tienen que dar lo mismo. Primero, la configuración que tiene operativa Meteo France ahora mismo es a 1,3 kilómetros respecto a los 2,5 que tiene el Met. O sea, ya tienes un cambio de resolución. Segundo, Harmony, la versión que estáis viendo en AEMET puede ser la 40 o la 43, mientras que la Meteo France ahora mismo tiene operativa la 46, está por delante en cuanto a versión. Las parametrizaciones físicas que utiliza Meteo France no son las mismas parametrizaciones físicas que utiliza Harmony. O sea, Harmony Arom es diferente a Arom. El setup de esas parametrizaciones, no solo las parametrizaciones, sino ciertos parámetros que son capaces de ser tuneados son diferentes. Más las condiciones iniciales del modelo o condiciones de contorno del Arom Francia provienen de Arpege, en teoría, y no provienen del centro europeo como las que provienen de AEMET. Es decir, son modelos similares en la construcción, en el software que hay debajo, pero tienen unas diferencias tanto en la ejecución como en el código que se está ejecutando en sí mismo. Sí que son claramente diferentes. Hay diferentes, entonces es lógico que Sí. Cuando los utilizamos pues haya pequeñas diferencias en la estimación de la precipitación o en cualquier otra cosa, ¿no? Sí, y una de las cosas que hay que tener cuidado es que el modelo de Arom en France no cubre toda la península, solo cubre una parte y muchas veces la parte de interés está muy cerca del borde del área y el borde del área suele estar más afectado de errores. Mientras que los modelos que se ejecutan aquí en la agencia estatal, el borde, por así decir, del dominio está muy alejado del área de interés, con lo cual la afectación de errores es mucho más pequeña. Esto no quiere decir que los scores de verificación de Arom France o de AEMET sean comparables, mejores, peores, o solo digo que cuidado con mirar cosas cerca de los bordes de los modelos de área limitada porque están afectadas de error, más afectadas de error. Nuestra zona está precisamente en ese borde y por eso lo coge, ¿no? Sí, hay veces que dependiendo de dónde venga el flujo, pueden pasar cosas por ese borde que no son las adecuadas. Muy bien, pues vale, pues muchas gracias. Gracias, Rafael. Ahora sí, José Luis Cervantes, cuando quieras. Hola, José Antonio. Gracias, Daniel, por la charla y voy a barrer un poquito de casa. Tengo un par de preguntas, ¿vale? La primera es, ¿qué dificultades? Porque he visto un set ahí de datos de inicio, de arranque de modelos brutales y no he visto el radar. Entonces, ¿qué dificultades tenéis a la hora de incorporar datos radar en la modelización? Vale, nosotros en el caso de Hirlam sí que trabajamos con datos radar. Dependiendo de cada red, hay problemas de homogeneidad entre redes y hay varias maneras de ingestar esos datos radar y diferentes informaciones que se pueden ingestar de datos radar. No lo he puesto ahí porque esos son los datos del modelo global y ellos no usan radar. Pero en el modelo de área limitada sí se usan y muchas veces se recurre a los datos procesados por Opera, que dan un nivel mayor de homogeneidad en ciertas cosas. Pero sí que se trabaja en datos radar y casi todos los centros de Hirlam utilizan datos radar en la asimilación. Y dependiendo de qué, hay algunos que asimilan reflectividad, otros vientos, hay un poco de todo. Se está trabajando incluso en AEMET, hay una persona en AEMET, Carlos Geijo, lleva muchos años trabajando en la determinación mediante field alignment y variational constraint de ciertos parámetros a través del radar que pueden ayudar a la inicialización del modelo, sobre todo en temas de nowcasting. O sea, el radar es un dato que es de gran utilidad, sobre todo en los modelos de área limitada y para el corto plazo. Y ahora una pregunta un poco más teórica porque es sobre la caracterización del estado inicial. Cuando arrancáis los EPS, pues lo que haces, digamos que hay una especie de fair guess que llamáis o una cosa así. Sí.
Pero parece ser que, bueno, has comentado, has explicado que va a evolucionar a eliminar el modelo maestro, perdonadme, pero no estoy en el campo, sí. el modelo principal y todos hacia EPS, ¿no? La pregunta es, ¿se va a acabar caracterizando el estado inicial atmosférico como digamos, una función de probabilidad de cada una de las variables? Y si es así, ¿se evolucionan las ecuaciones hacia cosas así como ecuaciones diferenciales estocásticas o alguna cosa así? ¿Vale? ¿Y qué diferencia hay? Porque realmente se sigue utilizando modelos deterministas ejecutados, digamos, 100 veces. ¿Qué conexión hay entre un modelo y el de al lado, digamos, desde un punto de vista de función de distribución? Vale. No sé si he preguntado bien porque... Sí, perfectamente. Voy a tratar de aclararte. Dentro de las técnicas de inicialización de los modelos para utilizarlos en EPS hay múltiples maneras de hacerlo. Desde utilizar perturbaciones de la condición inicial, diferentes análisis, diferentes maneras de hacerlo. Lo que se suele utilizar ahora mucho es el Ensemble Data Assimilation, es decir, lo que se perturban son las observaciones que están afectadas de error y se hacen diferentes ciclos de asimilación. Es decir, se hace un ensemble de ciclos de asimilación, no es que se ejecuten modelos. Es decir, lo que estás intentando es hacer diferentes condiciones iniciales basadas en un posible error o incertidumbre en la condición inicial. Ahí se ejecutan los modelos. Y los modelos... Errores observacionales, errores observacionales y perturbaciones en ciertos tipos de errores de diferentes patrones. Sí, errores observacionales. Y luego, una vez que tienes todas esas condiciones iniciales, las inicias. No resuelves realmente las ecuaciones de la función de distribución, sino de todo, ¿vale? Vale, tú inicias una simulación, pero ese modelo también, en su interior, puede ser perturbado. Puede ser perturbado porque ahora mismo, por ejemplo, el Centro Europeo utiliza física estocástica, nosotros tenemos otras maneras de perturbar, es decir, el modelo no evoluciona solo a una manera, sino que cada modelo tiene un poco, vamos a decirlo, ruido estocástico, lo que le permite tener en cuenta que no es un modelo que vaya en una única dirección, por así decirlo, sino que tiene una cierta incertidumbre también en el propio modelo. Entonces, lo que se trabaja es en eso, se trabaja en una incertidumbre en la condición inicial y una incertidumbre en el modelo. Y ambas dos han de combinarse de una manera que generen una PDF, o al menos una estimación de la PDF, una estimación de la PDF que sea realista, y para eso luego se evalúa que las perturbaciones tienen una magnitud coherente, que los errores que se generan sean coherentes, que el procedimiento es útil en cierta medida, pero sí, el trasfondo sigue siendo un único modelo ejecutado de múltiples maneras, pero sí que teniendo en cuenta ese no determinismo en sí mismo, utilizando esa estocasticidad en ciertas partes del modelo. Y voy a parar aquí porque José Antonio sabe que yo preguntaría sin parar. Desde otro día continúo los temas, ¿vale? Gracias, Daniel, por la charla. Gracias, José Luis. Muy bien, nos estamos acercando un poco al límite. Las 7:15 habíamos puesto más o menos para esta fase de preguntas. ¿Hay alguna más? No veo en este momento, me parece, ninguna mano más levantada. Bueno, yo desde luego ha sido muy interesante. Hay muchísimos temas. Esto que estabais hablando ahora, bueno, yo también me toca un poquillo, ¿no? Por el lado de los procesos estocásticos y tal. Y realmente, bueno, pues hay muchísimas técnicas, como tú has dicho, y desde luego sí. Es importante lo que has señalado, yo creo, de que es el futuro eso, ¿no? O sea, eso que has dicho de que se va a abandonar lo que es la predicción operativa, ¿no? O la predicción estándar base, y se va a presentar la predicción de una forma, digamos, manifiestamente estocástica, en el sentido de que el presentar solo el resultado de ensambles es reconocer que la predicción siempre ha sido realmente estocástica, como siempre se ha sabido. Lo que pasa es que, bueno, cogíamos como una más, ¿no? Una que se tomaba convencionalmente como la principal, y a veces se cometía el error de tomarla o llamarla incluso determinista. Sí. Una predicción que no deja de ser... De hecho, si te fijas en la nomenclatura que utiliza el Centro Europeo y que utilizamos nosotros ya no la llamamos ni determinista, la llamamos de alta resolución. Porque tradicionalmente la determinista tenía más resolución que el EPS. Ahora lo que hemos decidido es, no nos interesa eso, y lo que nos interesa, y por eso nacen todas estas colaboraciones operativas, nos interesa tener
mayor número de miembros, pero a mayor resolución, todos a la misma resolución. ¿Por qué? Porque nos dan más información. Hemos demostrado durante 30 años el Centro Europeo, y nosotros que llevamos, otros muchos, haciendo EPS, que el valor añadido del EPS es mucho mayor que esa alta resolución. Podemos tener datos de alta resolución o algún modelo más pequeño de alta resolución. Yo he enseñado que hay modelos de 500, 750 metros, pero para nowcasting, para dar un valor añadido. Pero la base tiene que estar basada en un EPS. No podemos gastar recursos informáticos en incrementar de 2,5 kilómetros a 1 kilómetro y no tener el EPS. No nos merece la pena porque sabemos que le damos mucha mayor información. Otro problema es cómo se digiere esa información, que es lo que hemos hablado de la comunicación. Internamente en los servicios meteorológicos creo que ya no hay problema, no hay ni discusión en ello, pero cómo llega al ciudadano o al resto de la cadena de valor. Es decir, cómo se transmite a la población, cómo se transmite a Protección Civil, cómo se transmite a un aeródromo, cómo se transmite a otros series. Y ahí está, yo creo que el caballo final de batalla, es cómo convencemos cuando ya al predictor por defecto le lleguen EPS a 3 kilómetros, ¿qué hace con eso? ¿Qué hace con ellos? Sí. ¿Qué hace con eso? Sí. ¿Qué se va a quedar? ¿Con la mejor solución que él crea? ¿O qué va a hacer? ¿Va a hacer lo que hacemos tradicionalmente para simplificar el problema? Hacemos unos grupos y nos creamos con el grupo más populoso como el grupo que más... Pero es que perdemos toda la información. Con la predicción estacional o con la mediana o con lo que sea, con la media, en fin, eso dependerá de la aplicación. Pero... Está claro, al menos teóricamente, yo creo, ¿no? Que debe de ser así, que es un enfoque más honesto científicamente, yo diría, porque reconocer desde el principio que evidentemente el sistema no es propiamente determinista, aunque se ya hable de una predicción determinista, sabemos que no lo es, incluso aunque tuviéramos información perfecta de las condiciones iniciales, que también estamos lejos de tenerlo, o sea, y es mejor partir de esa realidad y luego ya a partir de ahí elaborar, eso sí, elaborar esa información, que es otra batalla. Y sobre la condición inicial, hemos visto que están entrando nuevos tipos de datos, que para nosotros es un gran valor añadido tener ese tipo de datos crowdsource o de otras fuentes que no son nuestras fuentes habituales, porque nosotros teníamos una cadena muy clara, que era lo que venía por GTS, teníamos exactamente control de calidad de cómo estaba el satélite, si había un problema en el satélite rápidamente se reportaba y se hacía un blacklisting y se borraba ese satélite o ese satélite, realmente ese instrumento del satélite, o se hacían ciertos procedimientos que se compartían y se gestionaban en común. Pero es que de repente nos hemos dado cuenta que hay otras informaciones que dan un valor y sobre todo dan un valor en el caso de la alta resolución o muy alta resolución, porque ningún servicio meteorológico puede desplegar una red como la red de teléfonos móviles que hay ahora mismo. Entonces, esa red de teléfonos móviles, estamos demostrando en Dinamarca, en el servicio meteorológico danés, que instalando en el mismo aplicación del servicio meteorológico, la aplicación del tiempo, si tú autorizas, tú transmites regularmente los valores de presión que registra tu teléfono. Eso parece una tontería, pero tiene una precisión tremenda. ¿Cuál es el problema? Pues que si subes 3 pisos, el balón de la presión cambia. Pero hay maneras de hacer control de calidad de eso, hay maneras de filtrar y da mucha información. Entonces, de repente nos hemos encontrado que estas cosas son útiles en la meteorología. Entonces, ¿qué está cambiando? Está cambiando mucho las reglas del juego y nos estamos dando cuenta de que cosas que despreciábamos y que queríamos muy controladas, no lo están tanto. Es que no lo están tanto. En fin, es apasionante, desde luego, el progreso en todos los terrenos. Muy bien, Daniel, pues nada, reiterarte el agradecimiento y muchas gracias. Ha sido un placer tenerte y